Lo primero, agradecer al equipo de ayer. Yo creo que ayer tuvimos una gran jornada de trabajo, ¿no? Muy intensa, estuvimos trabajando muchas horas. Hoy también es intensa y cambian bastante las dinámicas. Yo me gustaría contaros un poquito en un minuto lo que nos motivó a organizar este evento. Al final, este evento está orientado a la familia Tech, principalmente a nuestros clientes, en el año pasado, y con el objetivo de no dejar de trabajar el marco de la agenda urbana, ¿no? Los diferentes objetivos estratégicos de la agenda urbana, poder seguir trabajándolos y darle continuidad más allá del hecho de los planes piloto o las circunstancias. Hoy voy a contar un poco la dinámica del día de hoy. Vamos a comenzar hablando de colaboración público-privada con una mesa muy potente. Posteriormente hablaremos seguramente tendremos, si la mesa primera será muy potente, la siguiente que tenemos, que vamos a hablar de tecnologías, y va a ser muy disruptiva, probablemente incluso yo confío que sea hasta divertida, ¿no? Luego hablaremos de cuestiones de carácter de la gobernanza y ordenación. Pasaremos por la vivienda, que ahora mismo es uno de los grandes retos, y abordaremos el reto de la vivienda, y finalmente acabaremos trabajando el tema de las ciudades innovadoras, principalmente, que aparte que a nosotros obviamente es un negociado que nos afecta mucho. Entonces, yo sin más le voy a dar paso ya a Yelene, que estará por ahí, imagino, que es manager de redes, que va a moderar y dinamizar la mesa. Nos falta uno de los ponentes de la mesa, pero los tiempos nos comen, o sea que vamos arrancando. Ahora voy a ver si lo localizo. Venga. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a invitar a subir a los ponentes de la mesa. Jaime, Juana, cuando queráis me acompañáis. Bueno, pues nada, damos comienzo a esta mesa inaugural. La colaboración público-privada, la clave para el despliegue de proyectos urbanos transformadores. Como decía Sergio, nos falta un ponente, pero bueno, voy a confiar en que llegará en breve. Voy a ir presentando a los que me acompañan. Jaime Arteaga, que es director de Marketing, Oferta y Fondos Europeos de Vodafone Business. Y a Juana López, que es... ¿Viene ya? No. Que es la directora general de Políticas contra la Despoblación del MITECO. Jaime es ingeniero superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por el IS Business School, y actualmente está cursando también un máster de Dirección y Marketing y Ventas. Ha trabajado en el sector privado más de 15 años, todos en Vodafone, ocupando distintos puestos tanto en España como en el extranjero. Y Juana, por su parte, es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta también con diversos másteres en su ámbito. Fue responsable del área internacional de proyectos europeos y cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias y, como decía, pues actualmente es la directora general de Políticas contra la Despoblación del MITECO. Bueno, pues bienvenidos. La mesa de la que vamos a hablar hoy, como decía, habla de la colaboración público-privada para desplegar proyectos transformadores, ¿no? en nuestras ciudades y nuestros territorios. Es por todo sabido que las ciudades están evolucionando más rápido que nunca, lo que las sitúa, ¿no? en la cúspide de esta transformación, que bien gestionadas pues pueden conducir a un ordenado crecimiento económico y la mejora del bienestar social. La urbanización es el motor fundamental, ¿no? para esta evolución y plantea grandes retos en torno a las infraestructuras y servicios urbanos básicos, vulnerabilidad urbana y cambio climático, entre otras cosas. El suministro de estas infraestructuras y servicios urbanos ya no es competencia exclusiva de los gobiernos locales, ni regionales, ni siquiera el gobierno nacional, porque la contribución del sector privado, ¿no? es cada vez más necesaria para abordar todos estos retos y mejorar esa cadena de valor. Como decía, pues aporta enfoques innovadores del sector privado y las empresas en la ordenación del territorio y el diseño urbano centrado en la persona. Por tanto, podemos afirmar que las colaboraciones público-privadas son la vía estratégica
para satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura del entorno urbanizado y también para abordar los retos a los que se enfrenta el entorno rural en relación al despoblamiento. Bueno, pues teniendo un poco esto como introducción y premisa, comenzamos la ronda de preguntas con Jaime, ¿vale? Empezando un poco por las empresas privadas. Jaime, ¿tú cuál dirías que es el principal obstáculo que tenéis que sortear desde las entidades privadas para poder llevar a cabo estos proyectos colaborativos? ¿Qué riesgos existen, ¿no?, al iniciar este tipo de alianzas? Bueno, muy buenos días primero a todos, gracias por la invitación. Y como ha dicho Sergio, la reunión disruptiva y divertida es la siguiente, ¿no? No es esta. Pero bueno, hablando en serio, me ha gustado la presentación. Nosotros tenemos desde una empresa grande como es Vodafone, nosotros tenemos varios obstáculos que salvar, generalmente para trabajar con la administración, para colaborar y co-crear con la administración, pero focalizado en esta parte de nuevos proyectos a los que es verdad que una empresa como Tel, como una empresa de Vodafone con 25 años de historia en la parte de telecomunicaciones, no ha estado focalizada hasta hace relativamente poco. En los últimos 5 años nos hemos volcado más en la parte de Smart Cities. El primer obstáculo que tenemos que sortear, que no es baladí, es el propio conocimiento. O sea, nosotros estamos aprendiendo nosotros internamente y tirando de muchos partners, en este caso en concreto tirando de TEC con una gran alianza, y muchas personas pueden pensar que empresas, operadores grandes, no solo Vodafone, tenemos un conocimiento muy avanzado, pero realmente vamos avanzando con vosotros, con la administración y con empresas más especializadas, ¿no? Luego el primer obstáculo diría que es el propio conocimiento, ¿vale? Y otros obstáculos bastante más mundanos, en el sentido que yo creo que nos pasa a todos. Si fuese por mí, que estoy en la parte de ofertas, si fuese por mí, yo intentaría intentar abordar la mayoría de los proyectos, ¿vale? Pero nosotros tenemos, aunque sea una empresa muy grande, tenemos limitaciones de recursos de personas, ¿vale? No estoy diciendo de fuerza de venta, que la verdad que tenemos una fuerza de venta bastante capilarizada, pero como son proyectos muy específicos en los que no hay que esperar a que salga la ayuda, sino que hay que trabajar con el cliente antes, entendiendo que podemos aportar, que puede aportar un mapa de partners y que necesita el ciudadano. Esto requiere, y son proyectos nuevos, en los que, como he dicho antes, tenemos menos experiencia, requiere muchísimo trabajo y tenemos una limitación de recursos. Y entonces en mi casa siempre me dicen que primero hay que priorizar, porque hay que dejar de hacer cosas para hacer otras cosas. Hay un coste de oportunidad, por supuesto, y hay que ver muy claro cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, dónde nos queremos focalizar y hacia dónde queremos ir. Y ya por último, que puede parecer que no, nosotros tenemos un obstáculo, pero este es un obstáculo interno que nos pasará a muchas empresas, es que aunque parezca que estos, desde un punto de vista económico, aunque parezca que estos concursos, estos proyectos, la mayoría de las veces son se autofinancian, es verdad que ya digo que como hay muchas veces que formamos parte de un ecosistema más grande, hay veces que hay que medir también financieramente y económicamente si tiene sentido, si no tiene sentido, si es una subvención, si se subvenciona una parte grande, una parte pequeña. A veces hemos tenido que salvar ese obstáculo, ¿vale? Y ya con esto termino. También has comentado cuáles, no sé, más que los riesgos de estos proyectos, como digo, vuelvo a incidir en la parte nueva, es que nos estamos encontrando que tenemos que desde un principio del proyecto no están completamente cerrados la finalidad del mismo, ¿vale? Y entonces es cierto que durante la vida del contrato pues vamos cambiando el alcance, todos, vamos cambiando el alcance, el sector privado, el sector público, y tenemos que ser más flexibles cuando en otros mercados
estaba un poquito más controlado. Pues muchas gracias, Jaime. Nos quedamos con estas claves que nos has dado, ¿no? Estos obstáculos, por lo menos tenerlos en cuenta y tratar de solventarlos para mejorar. Juana, pues voy contigo. El plan de recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico, considera imprescindible fomentar y contar con una participación social a través de mecanismos de gobernanza abierta que promuevan alianzas público-privadas con el tercer sector, el sector privado, universidades, bueno, pues con la ciudadanía en su conjunto. ¿De qué manera consideras que la colaboración público-privada puede contribuir al reto demográfico? Y por otro lado, ¿qué papel e importancia tiene el trabajo de colaboración entre las comunidades autónomas y las entidades locales? Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Yelena. Muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. No veo a Sergio ahora, pero muchas gracias, Sergio. Yo siempre tengo la tentación en estos espacios ser un poco disruptiva, ¿no? Digo, a ver, que estás en representación del Ministerio de Transición Ecológica, así que me voy a situar la chaqueta del Ministerio. No, pero a ver, creo que lo que planteabais en esta sesión tiene mucho sentido, porque yo que vengo digamos, del trabajo de la gobernanza multiactor y multinivel y de la generación y trabajo en red en el ámbito local, en la Federación Española de Municipios y Provincias, que veo ahí a mis compañeros, creo que en el caso de la Administración General del Estado hay muchísimo margen de mejora, porque estamos excesivamente alejados de lo que sucede en el territorio. No mi dirección general ni mi secretaría general, es lo que tiene, pero con carácter general sí, ¿no? O sea, el mundo político funcionarial pues no sabe, en fin, ¿no? El cable a tierra que supone la activación de cosas diferentes que tienen que pasar en los territorios, y eso yo creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Y, por supuesto, la colaboración pública y privada es esencial, pero hay que saber hacerla, hay que entender el contexto, hay que saber quiénes son los actores en cada territorio, ¿no? Hay cuestiones comunes, hay cuestiones específicas, y yo creo que ahí el punto de esa colaboración público y privada pues requiere de una mirada de mucho respeto a los actores que están en el territorio, y eso implica que nosotros desde la Administración General del Estado pues también tenemos que involucrarnos en esos mecanismos de gobernanza. Yo imagino que tenemos así un poco más de rondas, ¿no? Aunque nos falta un compañero aquí en la mesa, pues así tenemos más tiempo tú y yo. Creo que podemos hacernos aquí también preguntas y repreguntas, pero desde esa lógica de colaboración público-privada, ligada al tema de la gobernanza con todos los niveles de gobierno, llevándolo a ese contexto que ha sido la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también nos ha puesto un marco de acción común. La Agenda Urbana, en su momento la nueva Agenda Urbana, y la Agenda Urbana Española, que también supuso un proceso de colaboración, de redacción colectiva y de contraste con los actores, que yo por eso creo que ese marco de Agenda Urbana Española sigue siendo también para nosotros nuestra hoja de ruta, y donde uno de sus ejes estratégicos es la gobernanza. Lo digo porque yo era, ¿no?, muy pesada en aquel momento con la importancia que tenía, ¿no?, todo lo que iba a hacer la Agenda Urbana Española, pero cómo lo íbamos a hacer a través de la gobernanza y cómo lo íbamos a seguir contando. Y en ese sentido, yo os pongo dos ejemplos, ¿vale?, de lo que estamos haciendo, insisto, desde esa lógica un poco del cable a tierra, con los mecanismos innovadores que tiene la Administración General del Estado, que suelen ser convocatorias de subvenciones, que es la cosa más disruptiva que te pasa. Yo no quería criticar, ni mucho menos. No, si ya lo hago yo, si ya me ves. No, a ver, es un ejercicio para mejorar, o sea, ¿no? Esto también es un ejercicio de mejora. Pero digo que en esos instrumentos, ¿no?, tan disruptivos, innovadores, que suele ser la elaboración de una orden de bases para hacer unas convocatorias de concurrencia competitiva, pero dices, bueno, pero es lo que tengo, es lo que nos permite acercarnos al territorio, y eso es lo que hicimos, ¿no? Una de las vías de trabajo fue pues tener nuestra primera línea de financiación y de ejecución de proyectos que tenían el sello de lucha contra la despoblación, reto demográfico, o como nos gusta más llamarlo a nosotros, en favor de la cohesión socioterritorial, para luchar contra las vulnerabilidades socioterritoriales y para reequilibrar las oportunidades. Ya sé que son muchos palabras, pero lo de la despoblación nos queda un poquito corto. ¿Qué hicimos? Pues
tuvimos que dar una pensada muy importante porque era la primera vez que teníamos que hacer ese instrumento normativo, además teniendo competencia en todo y no teniendo competencia en nada, porque esto del territorio es tremendamente transversal, construyendo un instrumento que hablara de política multisectorial, que no chocáramos, insisto, competencialmente con los ministerios, que no chocáramos competencialmente con las comunidades autónomas, o sea que imagínate el ejercicio ahí de cirugía administrativo-jurídica. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era pues intentar generar un instrumento que fuera dentro de lo poco disruptivo, un poquito que haga que la gente salga un poco de la caja en cómo permanentemente construimos proyectos sectorializados que a lo mejor no tienen una apropiación ni de los actores del territorio ni del propio territorio a veces, ¿no? Y entonces ahí, en esa mirada que yo sé que es difícil, lanzamos en el 2022 las primeras convocatorias, hemos recibido miles de millones de llamadas para que les expliquemos qué es esto de la gobernanza que les ponemos como obligatorio y qué es esto de la multisectorialidad, que lo saben, pero luego es muy difícil. Sabemos que no hemos pedido algo fácil, pero bueno, yo creo que es un proceso de pedagogía. Y en esa convocatoria, y pongo el acento y no me alargo mucho más, sí que nosotros, no solamente en la puntuación, sino en la forma en la que tenían que definir los proyectos, les pedíamos un mecanismo de gobernanza acreditado. Una gobernanza que la vamos a puntuar y una gobernanza que evidentemente la puntuábamos más en el caso de las convocatorias que van destinadas a entidades locales porque una entidad local tiene más capacidad de articular. Y la explicación era muy sencilla. Si presentas un proyecto que tiene un sistema de gobernanza que lo has construido con los actores, será algo más asumido, más de apropiación de todos los actores y no solamente la idea de un solo actor que en un momento la lanza y cuando ya no está, pues bueno, ya se ve si pervive o no en el tiempo. Y además, las propias 3 convocatorias que marcamos en esta orden de bases, también en esa lógica, pues iban a entidades locales, que para nosotros es un objetivo fundamental apoyarles, a los ayuntamientos, para entidades sin ánimo de lucro que sabíamos que están en esa España desequilibrada y con mucha despoblación, sabemos que a donde no han llegado las administraciones han estado ahí las entidades sin ánimo de lucro, con muchos proyectos muy potentes, muy innovadores y por supuesto otra línea para emprendedores, ¿no? Eso es algo que de cara a este año pues volveremos a presentar y ahora, bueno, adjudicamos las del 2022, queremos hacer un proceso de evaluación para ver qué tenemos ahí. Y por último, otra línea en las que también estamos trabajando, que va muy en esa lógica de la colaboración pública-privada, es intentar también traducir, aquí esto es un poquito más ensayo, traducir parte de esas lógicas de ecosistemas de innovación o hubs o atracción de talento que muchas veces se producen en el ámbito urbano de forma más sencilla, porque hay más gente, porque hay más medios, porque ¿no? El conocimiento y la colaboración y la co-creación pues, se produce cuando tienes entornos facilitadores. Pues ahí hemos apostado también por la línea de impulso de lo que llamamos centros de innovación e inteligencia territorial. Bueno, lo estamos haciendo también de mano de las diputaciones provinciales, pero esos tienen que ser espacios puros y duros de colaboración público-privada, ¿no? Entonces, ¿dónde los estamos situando en este momento? Pues en aquellos lugares que sabemos que tienen más dificultades, pero que por otra parte demuestran que tienen ese potencial y ese talento. Y sí que termino, aunque ahora supongo que tenemos un poquito más de tiempo. La parte de gobernanza, la más clásica, digamos, de los niveles de administración es fundamental. Una política pública sobre estos temas que no lleva tanto tiempo, que la estamos construyendo entre todos, requiere de un proceso de identificación, de diagnóstico, que bueno, quizás hoy ya estaba un poquito más en marcha, pero como nosotros siempre decimos, necesita de un marco institucional y estratégico. En el caso del Gobierno de España está clarísimo que así es. Existe un ministerio que se llama Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con un área y una unidad ejecutiva, que además tenemos un plan 130 que ha supuesto una inversión de más de 13.000 millones de euros. Tenemos que seguir mejorando en marcos normativos y todo eso tiene que ir de la mano de un proceso de reflexión y de cooperación y de ejecución colectiva. Gran parte de las competencias para revertir esta situación están en las comunidades autónomas, por eso para mí el diálogo con ellas es fundamental. Yo no me voy a poder quedar hoy más tiempo del que me gustaría porque la semana que viene tenemos comisión sectorial y estoy en la ronda de bilaterales con las comunidades autónomas. Y luego, esencialmente, como decía y aquí termino, la importancia que tienen los gobiernos locales. Eso lo saben muy bien Dani y Paulino, que desde la FEM siempre, ¿no?, haciendo ese push de levantar y de alzar su voz, o mis compañeros de las federaciones territoriales, que veo también a
¿dónde está? Aquí a Teresa y a Martín, perdonad. La importancia que tiene esa interlocución y lo que me alegro, ¿no? Que siempre estén en estos entornos impulsando, ayudando a los ayuntamientos que lo necesitan, y como desde la Administración General del Estado les tenemos también que tener en la prioridad de nuestra actuación. Muchísimas gracias. Gracias, Juana. Pues nos quedamos también con esa clave, ¿no? de tenerles como aliados, ¿no? a las federaciones, a las entidades locales y tratar de construir de forma conjunta, y también ligado a lo que decía Jaime, pues ese aprendizaje constante, ¿no? Bueno, como tenemos tiempo, yo voy a seguir dándoos un poco de coba. Voy a pedir que os mojéis, ¿no? que nos contéis algún caso concreto, ¿no? de buenas prácticas de esa colaboración público-privada, algún proyecto exitoso que pueda reflejar, ¿no? un proceso, bueno, pues que se pueda tomar como ejemplo y que se pueda, bueno, pues replicar, ¿no? de alguna manera. Jaime, no sé si quieres contarnos alguno. Sí, bueno, primero que ya te digo, yo creo que sois bastante más innovadores de lo que tú mismo acabas de decir, ¿vale? Nosotros desde el sector privado, las grandes empresas, para nosotros estos proyectos son unos proyectos de verdad muy retadores y donde hay, no voy a decir un problema que resolver, sino una grandísima oportunidad, ¿vale? Cuando vos estabas hablando de la administración al principio, es verdad que al final lo has cambiado, pero cuando estabas hablando un poco de que la administración era menos innovadora, yo estoy en total desacuerdo, ¿vale? El problema es que yo sé que nos faltan, en general a todos, nos faltan manos para hacer más cosas, o sea, hacer todas las cosas que querríamos, ¿no? Pero yo sí considero que estos proyectos son unos proyectos muy innovadores y que tenemos que ir de la mano para seguir aprendiendo y para seguir aportando a la sociedad, como estabas comentando. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro, y de hecho incluso ha salido esta mañana en prensa. Nosotros con Red.es, de hecho todos los operadores tuvimos un proyecto muy innovador de subvención, pero con el lanzamiento de la tecnología de 5G, realizar unos pilotos, una serie de casos de uso en distintas comunidades autónomas, y es verdad que ahí sí que tuvimos que tirar mucho de partners porque los casos realmente eran muy innovadores, ¿vale? Nosotros, no sé, yo me acuerdo en Jaén, haciendo una prueba en Jaén en mitad del monte con tecnología 5G, con un dron buscando a personas posiblemente desorientadas. O sea, realmente tú estás viendo que estás haciendo proyectos y estás llegando a sitios que si no vamos de la mano sería inalcanzable, ¿no? Y no solo la parte de Red.es del 5G, también la parte de Smart Cities, con lo que nos hemos estado peleando, y digo peleando porque con Gonzalo Pellejero he estado peleándome, o sea, con toda la parte de Smart Cities que hay, ahora la parte de zonas de bajas emisiones y todo, pues tenemos que ir de la mano, y sí que son proyectos muy, muy innovadores en los que estamos aprendiendo, y yo creo que sí, realmente tenemos mucho impacto en la sociedad, por eso. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Juana, ¿algún caso reseñable que te venga a la cabeza y que nos pueda servir de inspiración? Bueno, yo más que un caso, yo retomo que le he dedicado a lo mejor menos tiempo, yo retomo un poco la iniciativa que os contaba ahora de los centros de innovación e inteligencia territorial, que tiene nombre, tiene palabra. Las convocatorias también llaman innovación. Yo entiendo lo que dice Javier, pero yo a lo que me refería es que en el día a día, cuando tienes que, ¿no?, repensar cómo hacer cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes, no es fácil, y que los entornos facilitadores, pues a veces, ¿no?, pues tienes la limitación de una idea que crees que puede funcionar. Y luego eso tiene que tener un carrilito administrativo, y eso ahí no es tanto en la idea que podemos tener, ¿no?, incluso desde las propias unidades de los ministerios, sino cómo eso luego lo puedes traducir realmente a algo que lo puedas hacer tangible, que lo puedas, como solemos decir, que lo puedas ejecutar. ¿Por qué? Porque al final tienes la limitación o de los convenios, que es difícil, o si no te metes en una licitación permanentemente. Entonces, claro que la colaboración público-privada
¿no?, tenga ese corsé tan complejo, hace que las cosas pues no sucedan todo lo ágiles que nos gustaría que fueran a nosotros. Por eso desde ese pensamiento decíamos, bueno, quizá bajemos al territorio, es decir, nosotros seamos habilitadores, pero vayamos al territorio y en ese territorio impulsemos procesos que a su vez sean facilitadores de esa colaboración público-privada, y por eso me parece que es más el ejemplo, porque es un trabajo que estamos haciendo nosotros y lo estamos haciendo. Yo os decía, cuando salió la idea de empezar a impulsar estos centros de innovación e inteligencia territorial, de repente teníamos peticiones llamaban pues para mí o al secretario general, decía, oye, que queremos un centro de estos. Entonces yo sentía que la gente pensaba que íbamos allí, ¿no?, que íbamos a coger, no sé, una nave, íbamos a coger un centro y lo vamos a poner allí y que se iban a empezar a suceder cosas. No. Entonces, claro, llamarlo centro en el fondo era también explicar que estamos hablando de un proceso, que claro que tiene que tener un espacio físico, ¿no?, y que tiene que buscar esos lugares de encuentro, pero que era más el concepto de cómo activamos el territorio y cómo nosotros desde la Administración General del Estado podemos poner una semilla para impulsar esos procesos que permitan tener financiación, que permitan generar una metodología, que permitan, ¿no?, activar el sector público y privado que está en un territorio, como todo eso se puede convertir en un entorno que diga, bueno, ¿y aquí qué es lo que podemos hacer? Porque no es lo mismo la realidad que pueden vivir Soria, Cuenca y Teruel, con los que estamos trabajando en estos centros, que la realidad del Pirineo, donde también estamos, ¿no?, trabajando en esta misma lógica, que la de Castellón o la que vamos a trabajar en Asturias. Entonces, cada contexto pues tiene sus propios actores, aunque haya cuestiones comunes. Pero para mí el ejemplo es ese, o sea, estamos trabajando en la conformación de un foro de empresas, para discutir cuáles son los elementos fundamentales que nos pueden ayudar a todos. Y en ese contexto, pues la semana pasada, de hecho, se celebró la primera reunión de la red de centros de innovación e inteligencia territorial, que estaban evidentemente representantes de las administraciones públicas, ¿no?, con quien estamos conveniando, que es fundamentalmente con las diputaciones provinciales, y a su vez ellos convocaron a todos los actores que les están ayudando en ese proceso, ¿no?, empresas que para ellos pueden ser fundamentales. Pues claro, en el caso de Asturias pues tienen como una serie de prioridades estratégicas que llaman la aldea .0. En el caso, por ejemplo, del Valle de Arán, pues están muy en los temas de startup y de mejorar las condiciones que tienen en un entorno que, dentro de que tiene sus dificultades de acceso, es un entorno, digamos, que tiene mayores posibilidades económicas. La idea es que, insisto, estos espacios que nosotros estamos fomentando sean ese encuentro de lo público y de lo privado, y que a través también de nuestra financiación, digamos, los presupuestos y el compromiso de lo privado tenga un efecto multiplicador. Sí. Al final es un poco poner esa semilla, ¿no?, como decías, para activar ese proceso. Por lo que cuentas, sí que están siendo, bueno, exitosas estos centros, estas experiencias. ¿Ha costado un poco calar y atraer a los agentes? ¿Son realmente participativos? No sé, yo estoy improvisando total en base a mis inquietudes. Son súper participativos. La dificultad fue cuando, y yo no quiero ser pesada con este tema, o sea, a lo mejor parece que estoy haciendo un poco de terapia, pero cuando tú llegas y dices, ¿por qué un centro de innovación e inteligencia territorial? Y lo tienes que traducir a un convenio con una diputación provincial y se lo mandas al abogado del Estado y dices, ¿y esto qué es? ¿Qué pretendéis con esto? Claro, ha costado, ¿no? Te vas para allá, lo cuentas, ¿no? Tampoco el abogado del Estado, el interventor, se tiene que meter en el impulso de tu política, pero que al final lo tiene que hacer viable. Y entonces, claro, es un proceso de ablandamiento dentro de la lógica. Y claro, allí hay que ser consistente e insistente. Es decir, es que hasta ahora todo lo que hemos hecho con respecto al territorio, si es que hemos hecho algo, no ha funcionado. O sea, tenemos un modelo de concentración de personas, de inversiones, de renta, todo en los núcleos urbanos. Sabemos que esto además es una tendencia a nivel, en fin, Europa, a nivel mundo. Nosotros tenemos la oportunidad de intentar impulsar un modelo más policéntrico, donde los poderes, todos, los económicos y los políticos, estén en más sitios, ¿vale? El tema de los lugares con muchísimo desequilibrio, pues necesitan también de un impulso por parte de todos los actores públicos y privados, y que no solamente tomemos decisiones en función de la eficiencia
económica o de la eficacia de la prestación del servicio público, porque tenemos un mandato constitucional que dice que todos tendríamos que tener los mismos derechos, independientemente del lugar en el que vivas. Coger esos espacios, como os digo, donde tenemos identificado también ecosistemas que vemos, yo utilizo también palabra, que vemos que pueden funcionar, ¿no? que invertimos ahí, pero porque vemos que el actor público está muy a favor de obra. Vemos que cree en un proceso de estas características, que a su vez existe dentro de su territorio una activación de esos actores públicos y también privados. Entonces, cuando vemos eso, decimos, bueno, aquí tenemos que ensayar. ¿Cuál va a ser el resultado? Yo no lo puedo. Evidentemente, en política pública la evaluación va después. Pero ya hay que hacerlo, ya hay que definir todo el proceso pensando en cómo voy a ver si esto que pensamos que puede activar el territorio realmente lo hace. No lo pueden hacer solo las administraciones públicas. Da igual que invirtiéramos todo el dinero del mundo si no somos capaces de hacer un proyecto que se apropie las personas que están allí, porque entonces no funcionará. Y entonces, en ese sentido, lo que sí que vemos, y eso sí que nos da, digamos, oxígeno, y al menos vamos diciendo, oye, pues no iremos tan mal desencaminados, es precisamente a tu pregunta que vemos que hay muchísimo interés. Hay muchísimo interés, eso moviliza al territorio, permite que se hablen las cosas de una forma diferente. Insisto, las jornadas del otro día, cuando digo que fueron un éxito, lo digo con prudencia y con modestia, pero cuando me refiero al éxito es que generó tanto interés que, aunque no las montamos con muchísimo tiempo de antelación, pues tuvo una asistencia masiva de los que están impulsando estos centros. ¿Qué es lo que querían? Porque era juntar a todos con los que estamos impulsando a nivel España, juntarles también para que no sean procesos aislados en cada territorio, sino que eso sea una red que a su vez conecte cada uno de los procesos, ¿no? Y yo creo que eso a mí nos parece que es una línea por la que tenemos que seguir trabajando y impulsando. Pues muchas gracias, Juana, porque la verdad que esto nos arroja bastante luz y nos anima a seguir, ¿no? También el ver que, bueno, pues que existen esos canales, que estáis poniendo en marcha mecanismos para fomentar este tipo de alianzas y que además están surtiendo efecto, ¿no? Así que muy optimista y eso nos alienta mucho a seguir. Jaime, te lanzo a ti la última pregunta y luego, no sé, como tenemos tiempo, a lo mejor incluso podemos, si el público tiene alguna pregunta para vosotros, ¿tú consideras que es más sencillo o articular colaboraciones con otras empresas privadas? O sea, habéis hecho también, comentabas antes una en concreto, pero en general, ¿tu sensación es que es más sencillo articular esas colaboraciones con otras empresas o esas líneas de comunicación también son difíciles de articular? Luego te invito a una caña, lo que quieras. No me mates. Esa es buena. Y máxime cuando me has dado un toque en tu comentario. No, la verdad, siendo políticamente correcto, son distintas, lo digo de verdad. La manera de enfocar estos acuerdos eso es completamente distinto si hablamos con la administración que si hablamos con otra empresa privada. De hecho, es cierto que a priori depende también de muchos factores, del tamaño de las empresas, de la finalidad de cada una de las empresas, pero es cierto que cuando hay unos proyectos claros detrás, la relación y la manera de trabajar entre empresas está a la orden del día. O sea, no es algo que ya prácticamente ninguna empresa es autosuficiente para hacer cualquier servicio. Estamos completamente todos relacionados entre nosotros. Luego es nuestro día a día gestionar estas relaciones y tratar con partners, ¿vale? Si siendo completamente directo, intentando no evadir la pregunta, es más fácil con otras empresas del sector privado que con el sector público. Pero bueno, por todo lo que ha dicho Juan al principio, que estaba hablando, que yo he notado cierta crítica constructiva, pero sí es cierto que por la propia ley de contratación del sector público que tenemos, ya solo eso, la relación es completamente distinta y hay que tener mucho cuidado también en los pasos que se dan. O sea, que yo reconozco que aunque haya soltado la broma antes de que me peleo con Gonzalo y me peleo con Sergio, es algo que está a la orden del día y si hay un foco claro y un proyecto común,
me parece que es más sencillo. Y después, sí, antes de que la gente haga preguntas, yo tenía, cuando estaba reflexionando sobre la jornada, y yo creo que también lo has tocado, Juana, permíteme, es que estamos viendo muchos proyectos, como he dicho antes, innovadores, perdona que me repita, pero en lo que yo sí considero que tenemos un problema de escalabilidad. O sea, tenemos que ser capaces de no solo hacer uno, sino además de hacerlos escalables, de reaprovecharlos en otros lugares, como has dicho, e incluso en otros sectores, ¿vale? Que yo no creo que si vas por ahí al final de tu comentario, y eso es un desafío grande que tenemos todos y en el que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, Jaime. Bueno, no sé, invito, mi compañera Celia creo que tiene un micrófono, no sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta. Eres Jaime, ¿no? Sí. Es genial, soy Mario. Luego te devuelvo la oportunidad. Estás en la sesión disruptiva. Exacto, y divertida, ¿no? Te lo voy a dejar preparado. La pregunta viene de lo último que acabas de decir, que me parece fascinante, ¿no? ¿Cómo salir del experimento y del piloto y de la singularidad de todo lo que estamos fabricando y industrializarlo, extenderlo, compartirlo, democratizarlo, llámalo como quieras? La voluntad, yo creo que reina en la mente de todos los asistentes y los que no están aquí. La viabilidad creo que existe. ¿Qué crees que le falta a este modelo de gobernanza multinivel, multilateral, como quieras llamarlo, para que esa transferencia tecnológica de conocimiento, de proceso, llámalo como quieras, pueda hacer que ese paso se produzca? Porque no lo veo todavía. Has utilizado más palabras tú que yo, porque él ha sacado tus palabras. Pero no quieres mi opinión. ¿Porque quieres la mía o la de Juana? No. Cuando lo he dicho, cuando lo estaba pensando, es que sé que está en boga de todos, ¿vale? Y sé que entre vosotros habláis, luego estáis dando el primer paso para esta escalabilidad y para reutilizar cosas que otros compañeros vuestros han hecho, ¿vale? Nosotros, sin incumplir la ley de competencia, entre los operadores también hablamos, ¿vale? Porque lo que sí tenemos que focalizarnos en soluciones con vosotros conjuntamente y trabajar todos de la mano. Pero a día de hoy, más allá de estos proyectos colaborativos con la administración pública, con otras empresas del sector, en el que, insisto, seguimos aprendiendo, porque permitirme, con toda la confianza, después de tener 40 minutos, yo sigo viendo los proyectos y me sorprende y me fascina que haya cosas nuevas en cada proyecto distinto, porque las necesidades, como ha dicho Juana, son distintas, si es en el Pirineo o si es en Soria, en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que a día de hoy estamos lejos, siendo sincero, estamos muy lejos. Pero vamos, tenemos que seguir trabajando de la mano y seguir trabajando con vosotros y entendiendo todas las necesidades. Yo creo que estamos lejos, no solo en la implantación, y lo digo de verdad, sino incluso en la fase previa que decía Juana de la idea. No sé, Juana, tú que hablas mejor. No, pero si me dejas. Me gusta mucho lo que dice Jaime, porque yo también, cuando en el diálogo con las comunidades autónomas, cuando yo llegué a la dirección general, en muchas comunidades autónomas pues también estaban comisionados, secretarías generales, direcciones generales. Cada comunidad autónoma lo tiene montado también de su forma, ¿no? Yo lo que descubrí, y tenemos una magnífica relación, pero hubo un momento que en esas relaciones de la gobernanza bilateral, para luego que sea multilateral y buscar complicidad, porque esto pasa por eso, yo me acuerdo que les dije, es que nos falta pensamiento. O sea, vale, yo voy a conseguir presupuesto, os lo prometo. Vamos a pasar de ser un comisionado que no tenía nada a tener presupuesto para hacer política propia. Pero tenemos que tener pensamiento. Yo consigo presupuesto, yo me lo voy a pelear con Hacienda. Y se lo sigo diciendo, que todavía nos falta
¿no? Lo que tú comentabas, Jaime. Las ideas a veces cuestan, porque cuando quieres que, ¿no? Y tienes que abordar, o sea, tienes que salir de la lógica de la actuación sectorial para meter la lógica del territorio y que pasen muchas cosas, en lo público y en lo privado, porque necesitas que pasen muchas cosas, desde el empleo, la movilidad, los servicios públicos, la conectividad, la cultura, la vida personal, tantas cosas. Y es verdad, yo a la pregunta que nos hacías, yo te contestaría, pues no lo sé. Yo no lo sé, y estoy de acuerdo, nos queda ahí un margen. En el no lo sé, también nosotros a la hora de definir estas convocatorias innovadoras para la transformación territorial, metimos la gobernanza, metimos la replicabilidad, transferencia, y eso también ha sido un ejercicio muy complicado. Ahora, aunque sea un ejercicio clásico de trabajo de la gobernanza en red, con esos proyectos que acabamos de adjudicar de esta primera convocatoria, que se nos presentaron 1.117 proyectos a las convocatorias. Hemos adjudicado unos aproximadamente 250, ¿no? Entre las tres modalidades. Tienen que empezar a ponerse en marcha y nosotros no queremos desconectarnos de ese proceso, queremos acompañar ese proceso, juntarles, no sé si a los 250, pero sí que hacer un análisis de cuáles son los proyectos que entendemos que tienen, ¿no? Esa posibilidad de transferencia, de escalabilidad, y juntarles para el pensamiento colectivo. Insisto, ya sé que esto no es quizá algo que os sorprenda, pero ¿qué mecanismo tengo si no es aprender de este proceso con ellos y que se pongan en contacto? Por eso digo que el tema de trabajo en red o estas sesiones son fundamentales, y habrá otras herramientas que ahora no sabemos cuáles son las que nos pueden ayudar a hacer esa replicabilidad, pero creo que esta clásica sigue siendo válida. Pues muchas gracias. Bueno, primero dar la enhorabuena a Tech, a todo el equipo. Yelen, qué gran sesión estás gestionando. Agradezco a Mario que haya lanzado la pregunta primero al tejido empresarial. Yo, pues defendiendo la FEM, voy a lanzarlo primero a Juana, que agradezco, compañera, directora general, todo lo que estás haciendo desde el Ministerio. Y sí que es verdad, me viene a la cabeza cuando venimos estas sesiones, la España vaciada, cómo podemos asentar población en núcleos pequeños y medianos, y cómo la tecnología puede ayudar como habilitador, como un medio, no el fin, a todos nuestros municipios a alcanzar pues ese objetivo que tú te has marcado, que estás liderando, y que también la empresa ayuda a nuestros municipios, porque al final ellos ejecutan los proyectos que con las ideas que tenemos desde tanto municipios o bien diputaciones que dan servicios a municipios pequeños, pues necesitamos entre todos. En este sentido, sí que me gustaría que daras un mensaje de ánimo a todos los compañeros que están en la sala, alcaldes y alcaldesas, concejales, para poder abordar en este punto, ¿no?, que estamos del PRTR, ¿no?, que hay tantos millones encima de la mesa, tantas ideas, a veces se nos pasa el tiempo, no sabemos cómo abordarlo, estamos muy limitados en recursos, es muy importante, por eso necesitamos a las empresas. Me gustaría que les dieras un mensaje de ánimo, que los dijeras cómo la tecnología puede ayudar a los municipios, gracias a la digitalización, por ejemplo, pues a asentar la población, y que hemos vivido, ¿no?, la lasca de la COVID-19, parece que el teletrabajo nos iba a ayudar, pero las empresas estáis volviendo otra vez a reclamar a los trabajadores otra vez a las oficinas. Entonces, bueno, para nosotros es un problema. No, ¿eh? O sea, No he dicho nombres, no he mencionado Vodafone. Entonces, luego también me gustaría que también desde Vodafone dijerais cómo la tecnología ayuda a los municipios. Bueno, pues Dani, muchas gracias por el comentario, la pregunta y la reflexión, que yo creo que es muy pertinente, y que desde el Gobierno de España somos plenamente conscientes de la dificultad que tiene cómo esta avalancha de inversión puede ser, me permitís la expresión, digerida, ¿no?, por el territorio y fundamentalmente por las entidades locales, y fundamentalmente las más pequeñas, que son las que sabemos que menos recursos tienen. Entonces es una preocupación compartida, que sí que es verdad que no es fácil, porque ahí el mecanismo de gobernanza también a través de comunidades autónomas, nosotros insistimos que tiene que haber apoyo precisamente para que, ¿no?, los ayuntamientos más pequeños no queden excluidos, como siempre nos ha pasado. Perdón, yo hablo en primera persona todavía, ¿no? Te quedas excluido de inicio porque no eres capaz de entrar en la rueda de la competición. Entonces, ¿no?,
Ese es algo que lleva pasando décadas y que ahora con esta efectivamente avalancha tenemos que buscar el mecanismo. Yo creo que desde la Federación, y aprovecho también para felicitaros por el trabajo que estáis haciendo, creo que la Federación estáis intentando, ¿no? Al menos dentro de las posibilidades que tenéis, ser un vehículo para ayudar a esos ayuntamientos a los que, ¿no?, hay que defender y a los que hay que trabajar, pero también vosotros tenéis vuestra propia limitación, ¿no? Yo creo que ahí federaciones de municipios, las federaciones territoriales, tendríamos que ver la manera de fortalecerlas y que se convirtieran en catalizadores de financiación y de apoyo, ¿no? Y la verdad que eso pasa por tener personas comprometidas, capacitadas, pero por tener personas, recursos humanos, ojos, manos, que puedan trabajar, y es así. Siempre ha estado la idea, nosotros estuvimos ahí valorando una idea de proyecto, que eso se queda siempre un poco a medio camino, porque implican a tantos ministerios y da tanto miedo. Y a lo mejor también es una idea demasiado clásica, ¿no? Oficinas de apoyo a los ayuntamientos para presentación de proyectos, pensamos a través de diputaciones, unas funcionan de una manera, otras funcionan de otra, ya lo sabemos, o a través de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, eso es algo que está ahí, ¿no? Hablándose siempre con el Ministerio de Política Territorial, que somos yo creo que dos áreas que estamos concernidas, preocupadas y próximas a esa realidad. Y con todo y con eso, mensaje optimista porque yo creo que este gobierno tiene esa sensibilidad de lo local. Creo que además en muchos de los ministerios hay muchísima gente que ha tenido responsabilidades a nivel local y eso, cuando estás en la otra atalaya, se nota porque has tocado eso y sabes que ahí es donde se pueden cambiar las cosas. Y luego, en relación a los temas de cómo la conectividad, como muy bien decías, no es el fin, sino que es, digamos, el medio que puede hacer que pasen muchas cosas, pero siendo el medio que pueden hacer que pasen muchas cosas, también tiene dos riesgos, ¿no? El primero, que efectivamente ni el sector público ni el privado apuesten porque eso sea una realmente forma que nos permita ser a veces urbanos y rurales a la vez, ¿no? Porque tenemos esa capacidad de instalar bien el teletrabajo como algo orgánico que funcione, ¿no? Yo sigo pensando que hay una parte presencialidad que es fundamental para todo, pero sí que algo que nos ha enseñado la COVID es que esto es una opción que nos puede servir precisamente para equilibrar los territorios y las oportunidades. El otro riesgo, el que vamos también a invertir, es que nadie quede atrás, utilizando la manida frase de la Agenda 2030, nadie atrás, ningún territorio atrás, en relación a las capacidades y las competencias digitales, ¿vale? Porque ahí seguimos teniendo brechas y en el territorio rural todavía más, ¿no? Se incrementan esas brechas. En esa lógica yo creo que la agenda marcada por el gobierno, de la Agenda Digital 2025, se está cumpliendo. Eso es algo que es así, o sea, está llegando la banda ancha a todas partes y va a llegar en el 2025 donde no se está llegando porque hay sitios muy remotos. Acaba ahora, yo lo veía el otro día, ¿no? Que creo que acaban de firmar un acuerdo con Hispasat, ¿no? La Secretaría de Estado de Conectividad Digital, a la cabeza de una compañera, además murciana como yo, María González Veracruz, con unos programas que está llegando a las provincias más desequilibradas territorialmente y menos conectadas tradicionalmente, lo estamos viviendo. Por tanto, esa es una agenda que se va a cumplir y eso la gente lo va a ver como entorno facilitador. Pero tienes que tener la capacidad de conectividad y qué supone eso en términos de prestación de servicios públicos y en términos también de activación socioeconómica, que es fundamental. Y yo ahí, por no alargarme mucho más, sí os digo en esa lógica que nosotros desde la Dirección General en este ejercicio presupuestario nos vamos a encargar de una línea de PRTR sobre capacitación digital en el ámbito rural, que ahora estoy negociando con las comunidades autónomas. Van a ser 90 millones de euros y el hito es tremendo, porque el hito es formar a más de 400.000 personas al 2025 en el ámbito rural, priorizando aquellos colectivos que sabemos que son más vulnerables, mujeres, parados, mayores, jóvenes sin formación. Conectividad va a ser, está siendo, pero tenemos que procurar que esa conectividad esté conectada con las competencias que necesita nuestra ciudadanía, toda nuestra ciudadanía, para hacer uso de ella y que eso, ¿no?, le genere mejores condiciones de vida, que es a lo que nos dedicamos las administraciones públicas. Muy bien, muchas gracias Daniel y Juana. Bueno, Sergio, creo que tienes tú también una pregunta. Bueno, sí, tenía dos. Bueno, una era mía y la otra ha venido Martín para que te pregunte, pero no, voy a hacer primero la mía y
Y además creo que la pregunta a ti, Juana, concretamente es bastante dirigida porque ahora estás en el Ministerio, pero has pasado por la Federación, por lo tanto, has hecho creo que puedes responder. ¿No hay una sensación que a veces el diseño de cierto tipo de programas, y probablemente, como dices tú, que en este momento los ministerios sois mucho más sensibles por las circunstancias de ministras, alcaldesas, directoras que habéis estado en la FEM, y ha cambiado esa sensibilidad? Pero ¿no te parece que a veces el diseño de programas desde la altura de un ministerio, una comunidad autónoma, a la hora de aterrizarlo sobre el territorio, no se produce un gap terrible? Y te pongo un ejemplo concreto, que Jaime y alguna vez hemos hablado, ¿no? Pues se sale una convocatoria que gestiona una entidad tipo Red.es y los beneficiarios finales muchas veces pues no lo entienden bien, ¿no? O sea, hay un gap entre el diseño del programa. Sé que a veces el diseño del programa se hace de la mejor voluntad, cuando pasa por el abogado del Estado se empiezan a cambiar cosas y acaba de otra manera. O sea, quiero decirte que no estoy poniendo, pero ¿no te parece que hay desde el diseño hasta el aterrizaje en el territorio, y no focalizo en tu ministerio, te hablo en cuestiones generales? Al final la última milla son las administraciones locales y muchas veces da la sensación de que se hacen programas desde una buena fe, por supuesto, pero que no hay un contraste, ¿no?, directo con cierto. Y podríamos, seguramente conocemos ejemplos, ¿eh? Otros sí, otros han trabajado, sobre todo cuando la FEN actúa, obviamente hay otro modelo, ¿no? Pero no parece que hay un gap entre el aterrizaje del programa y el diseño desde arriba. Sí. Hay un gap clarísimo. Yo lo decía al principio, ¿no?, de la intervención. Yo lo primero que sentí cuando llegué a la Administración General, yo me había estado relacionando, como mis compañeros de la FEM, pues 16 años con la AGE, con todos los ministerios, negociando los convenios, poniendo la perspectiva local, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo. O sea, ¿no? Eso fue para mí un poco shock, porque decía, pues esta gente no tiene ni idea de lo que es un ayuntamiento. O sea, de hecho, cualquier cosa que diseñábamos era en plan, pero es que esto es imposible, es que un ayuntamiento no tiene estos medios. Pero es que además, ¿no? Entonces era una sensación de más. ¿Vale? Eso tiene que ver con cómo, digo, porque no es una cuestión de mala fe, es una cuestión de el sistema, ¿no? el leviatán del Estado, ¿no? Y eso está montado de tal forma, el circuito administrativo es tan complejo, la gente no toma cable a tierra, y si no tienes esa experiencia, seguramente es difícil tener esa sensibilidad. Algunas personas de mi equipo, que fijaros, venían también del Instituto Nacional de Estadística, luego me decían, ostras, he entendido por primera vez mi trabajo. Que mi trabajo tiene sentido porque afecta a las personas. Y yo digo, bienvenido a las políticas públicas. Pero claro, es decir, es que es complicado, ¿no? Y el hombre contento de poder decir, ostras, es que hasta la medición de algo veo que tiene una traducción. Entonces, ¿que existe ese gap? Existe ese gap. ¿Cómo lo rompes? En nuestro caso, claramente, en el diálogo permanente. Insisto, cuando actúan bien las federaciones, ahí hay una posibilidad de acierto enorme, y yo creo que en la propia Federación Española de Municipios hay áreas que funcionan muy bien en ese sentido, otras menos, pero las que funcionan bien son capaces de hacernos aterrizar a los ministerios, ¿vale? Y luego, eso que es fundamental, y las federaciones territoriales con sus comunidades autónomas o incluso con nosotros mismos, ¿no? Que yo estoy teniendo ese diálogo muy de tú a tú. Bueno, yo evidentemente tengo esa sensibilidad y me lo creo, yo soy una municipalista convencida. Y además, siempre que alguien me pregunta y alguien pone en cuestión el papel de un municipio, de la manera que sea, siempre suelo decir que son las personas que mayor compromiso tienen con lo público, y que no nos engañemos, que muchísima gente que está trabajando haciendo políticas públicas que no cobra un euro y están ahí, ¿vale? Y han construido la democracia y el sistema territorial en el que vivimos, y son los que realmente te aportan la idea de contraste. Entonces nosotros lo que hacemos es estar en esa conversación con interlocutores institucionales, que suelen ser las federaciones, pero permanentemente con las diputaciones, pues contrastando cómo hacemos los centros, ahora con las convocatorias, teniendo un encuentro con todos y decir, bueno, ¿qué podemos mejorar en la próxima convocatoria? ¿Cómo vamos a hacer acompañamiento a este proceso? ¿Qué aprendizajes hacemos? Yo creo que, por también mandar un mensaje optimista, yo sí siento que es una dinámica que cada vez se está produciendo más. Y se está produciendo más, yo creo, también, aunque parezca un contrasentido, porque las agendas internacionales nos llevan a eso. Porque las grandes discusiones a nivel internacional dicen, cuidado, que tú tienes que tener en cuenta el territorio. Entonces,
forma de solucionarlo yo creo que es no perder nunca esa capacidad de diálogo y de reconocer cuál es el papel que tienen las entidades locales en la definición de la política pública a primer nivel, internacional, europeo y nacional. Sí, una pregunta que no es mía, que ha venido Martín para que te pregunte, o sea, me utilizan aquí de mensajero, pero que yo creo que ha respondido, ¿no? Cuando has dicho que vais a sacar una línea para el tema de la formación, ¿no? En tema, estábamos comentando que no creo que sea una cuestión del medio rural, yo creo que es una cuestión general, ¿no? Que existe una brecha digital que no es tanto desde el punto de vista de la infraestructura, que se está corrigiendo, y se está trabajando en corrección esa brecha, sino, digamos, del acceso a cierto tipo de clases, digamos, de las capacidades, digamos, que le da la tecnología. Entonces, entiendo que eso que has dicho de la formación está pensado en eso, ¿no? O sea, van por esas personas, de alguna manera, que son porcentajes muy elevados, que están muy lejos de la tecnología y que les podría facilitar mucho la vida, en definitiva, ¿no? Las líneas de... Me voy a la jerga un momentito. La componente 19, esto haremos, ¿no?, del PRTR, tiene una cantidad de inversión en capacitación digital que efectivamente no es solamente la del ámbito rural, sino que es la capacitación en competencias digitales de muchos niveles, en fin, para todos los entornos. La que nos corresponde a nosotros, o la que hemos luchado por tener, porque ¿no?, es verdad que tú cuanto más dinero tienes, más trabajo tienes, pero yo, como os decía, mi compromiso era, si esto es una unidad de gobierno, yo quiero tener presupuesto, yo me siento en la mesa también de negociación interna para definir una política pública, además de la coordinación del Plan 130 y procurar que todos los ministerios hagan política con perspectiva de territorio y reto. Pero esta línea yo creo que también nos va a permitir hacer eso, despegarnos mucho al territorio. Va a haber una parte que vamos a distribuir en comunidades autónomas, es normal, pero luego va a haber una parte de ejecución propia por parte de la Dirección General. Sí que es cierto que esas competencias digitales, que efectivamente, ¿no?, para determinados sectores de la población se tiene esa carencia, independientemente de donde vivas, ¿no?, se incrementa, porque eso sí que está medido en los ámbitos rurales. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un entorno donde te puedas... O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes conectividad, tampoco te puedes formar en capacitación digital. Y eso es lo que le ha pasado al ámbito rural. Aunque ahora no vaya a suceder, van con un poco de retraso. O sea, no es lo mismo haber visto un ordenador y estar con capacidad de 5G que no haberlo tenido, ¿no? Aunque parezca algo hiperobvio, pero esa obviedad hace que, ¿no?, ese atraso nosotros lo tengamos que compensar. En esta línea de trabajo no excluimos capacitar a todo el mundo que esté en el ámbito de nuestro ámbito objetivo de actuación territorial, pero sí vamos a priorizar con estos sectores, y lo que tenemos que hacer entre todos, porque insisto, 400.000 personas son muchas personas, 90 millones de euros son muchos millones de euros, va a haber varias líneas, insisto, de ejecución, pero yo en todas mis conversaciones ahora, la que tengo ahora según me vaya, les digo, cuando el martes nos sentemos a hablar de la distribución económica, vosotros si queréis os peleáis por si os toca un euro más o menos. Yo creo que no os vais a pelear porque creo que la foto está bien hecha. Lo que os voy a pedir es que en esta componente seamos capaces de compartir pensamiento e ideas de cómo lo vamos a hacer de aquí al 2026. Y que entre vosotras, más allá del ámbito que yo os tengo aquí, podáis estar intercambiando entre unas y otras, y quien tenga una línea clara de cómo poder hacer esa capacitación, ostras, que lo comparta, ¿no?, y que nos ayude a hacerlo mejor a todos. Me estoy enrollando mogollón, perdonad. No, muy bien, muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta por aquí. No es pregunta, es agradecimiento. Yo soy la alcaldesa del Ayuntamiento de Ansó, un pueblo de 400 habitantes del Pirineo aragonés. Hemos entrado a formar parte de los privilegiados de esta primera convocatoria de reto demográfico. Hemos entrado con un proyecto pequeñito porque creemos que sí que se puede replicar, por supuesto, y traspolar aquellos proyectos pilotos, como en nuestro caso ha sido. Voy a empezar desde el principio. Fuimos seleccionados como Smart Village a nivel europeo, el único pueblo de toda España. Con nuestro experto nacional, de la mano del experto nacional, pudimos llegar a hacer intercambios a nivel europeo, jamás soñado para un pueblo como Ansó. Después hemos conseguido entrar en la agenda urbana. Gracias a la agenda urbana hemos hecho un plan de acción muy claro, y uno de los puntos débiles que hemos detectado gracias a la participación ciudadana ha sido la gestión forestal, muy muerta en Aragón. Y con esto
con ese reto, uno de ellos, la gestión forestal y también la conectividad, que ahora comentaré un momento, hemos replicado un proyecto que era padrina un olivo de Oliete en Teruel y nosotros vamos a padrinar un sendero. ¿Con qué sentido? Con llegar a hacer una gestión forestal integral. Todo esto se lo debemos a que de verdad vosotros habéis creído en las entidades locales y que habéis sabido extrapolar. De verdad, somos un ejemplo de que lo que estás comentando es una realidad. En nuestro caso, de verdad, es que creemos que son pequeños pasos, poco a poco, nunca soñados, pero que conseguiremos poco a poco llegar a nuestro sueño, a nuestras realidades, a volver a hacer gestión forestal en nuestro caso, porque los bosques los tenemos abandonados. Y vamos a empezar limpiando caminos y apadrinando, siendo que la gente pueda apadrinar y nosotros compensaremos con productos locales, ¿no? Esa es la idea. Generaremos puestos de trabajo, estamos despoblándonos, lógicamente, porque somos un pueblo remoto, pero somos un ejemplo de que sí que llega vuestra gestión. Con respecto a la conectividad, hemos tenido problemas de conectividad, no tenemos fibra óptica. Uno de nuestros pilares también es la educación. Tenemos un potencial, es uno de nuestros puntos fuertes, la educación en el medio rural. Tiene sus inconvenientes, pero tiene grandes ventajas. Y bueno, no tenemos fibra óptica. Estamos luchando por la fibra óptica con la Consejería de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón y sé que nos están apoyando y sé que lo vamos a conseguir, que tendremos fibra óptica tarde o temprano. Mientras tanto, Vodafone en la escuela ha colocado una banda ancha importante para que los niños por lo menos puedan utilizar las pizarras digitales. Somos un ejemplo de lo que estáis hablando y os estamos muy agradecidos. Que me da, por favor, que merezca toda la pena el sufrimiento de la administración. Gracias, alcaldesa. Que además no nos conocíamos personalmente. ¿No irás a Bruselas tú, de ejemplo, el 28? Espérate, ahora Alba, píllala ahora por banda, ahora hablamos. Muchas gracias, Monse. Sí, por aquí alguna pregunta más. Sí, ahora te lo que quería decir es lo siguiente. Vengo escuchando desde hace mucho tiempo el discurso de que es muy importante el avance del territorio para resolver los grandes retos que tenemos enfrente. ¿Están verdes? ¿Están verdes? Sí, más cerca. Entonces, este discurso lo venimos escuchando desde hace años, ¿no? Creo que es cierto, estoy convencido de que sí, que el territorio es relevante para enfrentar todos estos retos que tenemos. Pero lo cierto y verdad es que en la administración local la ley de bases tiene ya 40 años, no, parece que no está en la agenda política de revisarla. Bueno, más cerca en el tiempo sí que tenemos la ley de racionalización. La ley de racionalización, que me ahorro los comentarios sobre esta normativa, porque lo que no vino en la dirección precisamente de dar más competencias y más recursos al mundo local, sino todo lo contrario. Y que los instrumentos que parece que tenemos al alcance, más allá de la buena voluntad, que la veo en todas partes, de colaboración entre administraciones, pero es en un nivel muy técnico, pues bueno, tenemos la ley de bueno, tenemos las subvenciones y tenemos la ley de contratos del sector público, que precisamente no son muy disruptivas y que además la ley de contratos del sector público, como sabemos, los principales objetivos que pretendía alcanzar esta ley no se han conseguido. O sea, no llegan ni las pymes por la complejidad que tiene. Bueno, hay un montón de objetivos que se perseguían, que están en la exposición de motivos y que esto todos vemos que en el día a día que eso no se cumple. Yo creo que en el marco, que es un poco este es el marco legal donde tenemos instrumentos, o podría haberlos, para gestionar esos retos, algo habría que hacer. Más allá de la buena voluntad a nivel técnico que tenemos todos de tirar para adelante esto. Es que en alguno de esos retos incluso nos va la propia civilización, ¿no? Y ahí no parece que se piense hacer nada, incluso con la sensibilidad que hay en el gobierno actual, ¿no? Porque hay pues alcaldesas, ¿no? Que, bueno, en fin, parece que es un momento propicio para que algunas de esas reformas se aborden, ¿no? Es lo que quería comentar. No sé cómo lo veis, si lo compartís o es una opinión muy personal. Muchas gracias. Disculpad, porque estoy viendo ya a mi compañera Ariela con la bocina, así que igual podemos seguir. Al final, esta mesa he de decir que ha sido disruptiva, innovadora y mucho más dinámica de lo que parecía. Nada, si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Para dar paso a la siguiente. Momento, y ya hablamos de eso. Eso si es. quieres hablamos de eso. Y continuáis luego con las conversaciones. Voy a pasar el testigo a Gonzalo Pellejero, que es socio director de Tech Friendly, que nos va a hablar va a hacer una mesa apasionante sobre gemelos digitales. Así que, nada, Gonzalo, te paso el testigo.